Hola amigos, buenas tardes. De nuevo con ustedes, Alberto del Castillo. En esta semana, hace como unos 10 días, publiqué el tercer video de procesos de taller. Ese video muestra gráficamente el desenvolvimiento y la logística de la técnica de marmolado que yo utilizo para realizar mi obra. En el video de procesos de taller 1 y en el 2 mostré cómo se preparan los lienzos y cuál es el procedimiento correcto para hacer la imprimación para poder pintar y que la obra perdure. En el tercero, que es la técnica, que lo voy a involucrar en este, que es el cuarto video de procesos de taller, vamos a trabajar con los elementos que son los materiales y los procedimientos para hacer la primera etapa de la impresión de la obra, que es un monotipo que se hace con una técnica que se llama marmolado. El marmolado es una técnica que utiliza el principio químico de que el aceite no se mezcla con el agua, en el caso de la técnica que yo utilizo. Porque se hace también marmolado usando algunos elementos como hiel de res y en fin, y se pueden usar pinturas de agua sobre agua. Pero la esencia del marmolado es que el aceite no se mezcla con el agua y se mantiene en la superficie. Ese principio químico nos permite componer encima de agua colores y lograr formas por movimiento dirigido con unos elementos, con una herramienta que yo les voy a mostrar. Pero resulta que el agua sola es muy inestable, sirve para hacer trabajos muy pequeños. Entonces se usa un gel que les voy a enseñar a preparar también y que se hace con fécula de maíz, con maicena y agua. Aquí tenemos una bolsa que contiene la fécula de maíz. Esta fécula se consigue en el mercado, en las tiendas de abarrote, en el centro, no, en los supermercados no la venden, pero se consigue en las tiendas de abarrote. Este polvo o esta harina se mezcla con agua para lograr un almidón. El procedimiento y la técnica correcta es que por cada litro de agua se disuelvan 2 cucharadas soperas de la harina y se disuelven aparte en un poquito de agua, en un poco de agua. El agua se pone a hervir, por ejemplo, pensemos en 1 litro, pongo a hervir 1 litro de agua y tengo preparadas las 2 cucharadas de harina en un recipiente aparte disuelto. Cuando el agua del litro comienza a ebullir, es decir, que se forman bolitas pequeñas en la superficie del agua, entonces agregamos el talco disuelto y lo dejamos hervir moviendo paulatinamente y de vez en cuando para que no se concentre en el piso y se vuelva un gel homogéneo que no le debe quedar con esa proporción. Por 1 litro de agua, 2 cucharadas de harina, no debe quedarle ningún grumo, como ustedes pueden ver en la bandeja que estoy mostrando en el video 3 y que verán aquí en este video también. Entonces esa es la proporción, 1 litro, 2 cucharadas. Por ejemplo, en una bandeja como esta, esto que ven aquí, sobre la que tengo puestos los elementos, es la bandeja que voy a utilizar para hacer la obra, porque son cuadros que caben perfectamente aquí, tienen 60 centímetros por 1 metro y esto es un poco más grande. Esta bandeja la voy a llenar con ese gel, con ese almidón, que debe ser sin un grumo de nada y no debe quedar muy líquido, pero tampoco muy espeso. Ya con la proporción que les di, queda lo normal. Entonces en esta bandeja debo meter, podríamos hacer una prueba, yo podría llenar 1 litro, varios litros, hasta que se llene la bandeja más o menos a 2 centímetros, 2 dedos de la
superficie, por ejemplo, aquí, no va a llegar hasta acá, sino aquí. Ya es suficiente con que tenga 1,5 centímetros de gel para yo usarlo como sostén de la pintura que voy a poner encima. Entonces, yo diría que más o menos unos 10 litros o 14 litros de gel me sirven aquí. ¿Cómo se prepara el gel? Normalmente yo lo hago en una olla grande donde quepan una olla de 5 litros. Por ejemplo, si voy a hacer 15 litros, entonces pongo una olla con 5 litros, la pongo a hervir. Cuando el agua está en ebullición, le aplicamos la mezcla, son 5 litros, entonces serían 10 cucharadas. Son 2 cucharadas por cada litro. Disuelvo 10 cucharadas de la harina con el agua, y cuando los 5 litros de agua comienzan a ebullir, se le agrega la mezcla y se mueve hasta que esté. Una vez que ha hervido, cuando hierve, apago el fogón y la dejo reposar un rato. La paso a otro recipiente para volver a usar la olla. Son 15 litros, hay que hervir 3 veces 5 litros de agua. Y agregarle en 15, 30 cucharadas para 15 litros. Repito, la proporción es 1 litro, 2 cucharadas. Bien, una vez que tenemos la bandeja ya lista con el gel, entonces viene otro procedimiento. Es el procedimiento de las pinturas. Es decir, vamos a preparar las pinturas, que en este caso son pinturas de aceite, óleos, como ven aquí. No es que se usen cantidades, pero es mejor tener suficiente. Entonces tengo los tubos de la paleta que yo uso normalmente, que son el blanco, los azules, los rojos, los amarillo ocre, amarillo claro totalmente, y un amarillo más oscuro. También tengo, de eso depende también el tema que vayamos a tratar. Por ejemplo, en estos cuadros voy a tratar el tema de la naturaleza en el Quindío, que es muy verde. Entonces necesito azules, también necesito el ocre en suficiente cantidad, y también tengo colores como estos tubos, que son verdes específicamente ya preparados, porque con los amarillos y el amarillo ocre y los azules logro los verdes que yo quiera, ¿no? Esta técnica implica que no puedo poner la pintura con nada que haga contacto con la superficie del gel. La pintura debe ser puesta desde el aire, puesta desde arriba. Y para eso existen procedimientos que el taller también nos ayuda, la práctica nos ayuda a descubrir. Hay una técnica que es la más elemental, que es con una brocha o con un pincel grueso, con estos pinceles, cargamos la pintura y goteamos sobre el gel, ¿no? ¿Cómo goteamos? Bueno, si voy a hacer una cosa abstracta totalmente, es decir, unos efectos para imprimir un papel, para después cortarlo y forrar algo, que es una técnica que se presta para eso. Pero en mi caso, que son obras que tienen contenido formal, entonces pues hay que tener en la aplicación del pigmento la intención de lograr el efecto formal que quiero. Por ejemplo, si quiero un árbol, pues entonces tengo que poner tintas disueltas de óleo en la dirección en que quiero que quede el árbol. Y hay una cosa importante aquí, esto es un monotipo. Quiere decir que lo que yo tengo en la bandeja a la derecha, cuando yo lo imprimo, va a quedar a la izquierda del lienzo. Entonces yo tengo que saber eso, y es una cosa que hay que recordar toda la vida al momento de comenzar la composición. Porque si yo voy a hacer un paisaje con una montaña que tenga un perfil hacia acá, y la hago con el perfil hacia acá en la bandeja, cuando lo imprima me va a quedar al revés. Entonces se alteraría el paisaje. Entonces tengo que saber que la montaña que voy a hacer con un perfil que va bajando así, no la voy a hacer de este lado, sino la voy a hacer de este lado. Es decir,
hay que pintar invirtiendo el eje horizontal de la composición, dándole una vuelta, para que al imprimirlo quede como correctamente es. Entonces, poniendo esto, ¿qué otras maneras hay de poner el color disuelto? Y ahora vamos a hablar de los colores, cómo se disuelven. Sobre el gel, bueno, hay miles de maneras. Yo podría llenar una bolsa de plástico con color líquido disuelto, que lo disuelvo en estas latas que ustedes ven aquí, y que ahora les voy a hacer la demostración. Yo podría llenar una bolsa de plástico y ponerme encima de, por ejemplo, quiero hacer una línea, entonces pongo la bolsa encima y le puyo una puntica, y a medida que apriete va a salir la pintura y la puedo desplazar sobre la superficie de la bandeja. Otra manera de poner la pintura sobre la bandeja, sobre el gel. Esos métodos son con esparcimiento de aerografía. Aquí, por ejemplo, tenemos este aerógrafo, un aerógrafo normal, que se puede usar para hacer ciertos espacios. Por ejemplo, los cielos, abriendo bien la válvula, de lejos se puede cubrir un área suficiente para esparcir la pintura disuelta que se va a poner acá. Pero además del aerógrafo, también podemos utilizar otro aerógrafo, pero ya más fuerte, que es la pistola y el equipo de pintura esparcida por aire. Esto tiene bastante fuerza, por lo cual en lienzos pequeños es mejor usar el aerógrafo, porque si uno aproxima mucho la pistola, lo que hace es que crea una ola en el gel. Y entonces, bueno, para cuadro grande, cuadro que yo trabajo de 1,80 por 1,5, uso la pistola. La pistola, para no poner la pintura aquí y después tener que lavar todo, usamos una lata de estas, una latica de estas, echamos la pintura en la lata y la metemos aquí en la pistola. Una vez que está dentro, colocamos la guía en la pistola y cerramos, ¿no? Entonces la máquina va a sacar la pintura que está en el tarrito. Lógico que no podemos voltearla porque se nos bota la pintura del tarrito. Lo mantenemos siempre en posición vertical y entonces podemos trabajar con la pistola de lejos, ¿no? Bueno, además de la pistola y del aerógrafo, también podemos usar a veces un expulsador de aire de estos, ¿no? Para algunos efectos que queramos lograr. Podríamos usar este o uno más pequeño. De igual manera, podríamos con un colador y un cepillo de dientes, por ejemplo, mojar en el pigmento y hacer una especie de estarcido sobre parte de la superficie. Bueno, una vez que tenemos puesta la pintura yo puedo poner, voy a hacer un árbol, pongo azul, rojo, verde, blanco, por ejemplo. Entonces esa pintura que he puesto allí tengo que darle un movimiento, porque lo que se pone aquí hay que moverlo con elementos como este. Si yo arrastro, o este que tiene varias puntas, si tengo una zona muy gruesa, yo puedo mover la pintura y se van mezclando los colores y se van logrando efectos que son los efectos que quedan en la superficie de los objetos que pinto o que hago sobre esto, que compongo sobre esto y que posteriormente quedan impresos allí. Hay elementos con una sola punta para lograr efectos un poco más suaves, y también estas brochitas que son como en especie de abanico, sirven para usar y esparcir en forma muy específica. Entonces, en la técnica exactamente tiene el gel sobre el que se va a aplicar la pintura disuelta al óleo, y además de eso viene la parte de cómo se aplica la pintura, es decir, esparciendo de varias maneras,
y cómo logramos después lograr efectos específicos moviendo y mezclando los colores que hemos puesto con los diferentes elementos. Cuando se trabaja con la pintura, con la cámara esta de explosión de aire, debemos protegernos correctamente porque estamos trabajando con un pigmento disuelto con trementina. Y la trementina es un elemento no tóxico, mortal, pero que no es mejor no respirarlo. Entonces tenemos una máscara y tenemos lentes que pueden ser estos, cualquier cosa que te proteja los ojos, o incluso estos lentes si el sitio es un poco ventilado. La máscara sí es indispensable para no absorber los gases que se crean en la atmósfera. Bueno, ¿cómo disolvemos la pintura en los potes? Yo tengo este pote y pongo un poco de color, un poco de ocre. De ocre ponemos en el recipiente y una vez que lo ponemos lo suficiente, lo que yo necesite, le vamos a agregar un poco de trementina. Esta es la trementina, nosotros la abrimos y se le pone a esto de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a usar la pistola, entonces debemos usar bastante trementina para que el pigmento se disuelva y pueda pasar por la máquina que lo va a esparcir. Igual, cuando voy a esparcir el pincel, la pintura con un pincel o con la brocha, pues de igual manera, ¿no? El pigmento tiene que ser líquido. Cuando voy a usar la bolsa, la brocha, debo usar un objeto que sea un poco más amplio para que entre perfectamente. Cuando son pinceles pequeños, podemos usar estos recipientes, mojamos y esparcimos sobre la superficie. Ese procedimiento me va a permitir organizar la composición, como lo ven en el video que les estoy mostrando. Además de eso, aquí tengo thinner, que lo utilizo para lavar la pistola. Cuando uso, por ejemplo, un cielo con azul, pongo un azul oscuro y después voy a poner un rojo o un naranja para matizar, y entonces tengo que lavar un poco la pistola. Procedemos a imprimir. Les decía al principio que hay que tener muy en cuenta el proceso de impresión, porque esto es un monotipo y lo que pongo yo aquí va a quedar en el otro lado del lienzo. Eso, repito, es muy importante tenerlo en cuenta. Cogemos el lienzo y lo ponemos suavemente primero de un lado y lo vamos bajando hasta que hace contacto totalmente con la superficie. Lo dejamos descansar sobre la superficie y suavemente con la mano aplanamos un poco en el dorso, en la parte del lienzo que está hacia arriba en la lona, para que se haga un poco de presión y el color se llegue y se imprima más. Cuando ya hemos hecho eso, levantamos suavemente el lienzo por una punta, por un lado, lo comenzamos a levantar suavemente y hay que ir tratando de que vaya quedando dentro de la bandeja a medida que se levanta, de tal modo que cuando quede en esta posición, con una punta hacia abajo, él escurra la gran parte de gel que se ha ido con el contacto con la superficie. Eso se llama desgelado número 1. Una vez que ya sabemos que no va a botar más o tanto más, protegemos el piso con un cartón, por lo general hay que tener cartón, un cartón debajo, y lo sacamos al sitio donde se va a lavar a presión. A veces yo uso esta máquina, la lleno la pistola de agua y con la máquina le esparzo agua y lo limpio. Pero también se puede usar una manguera en un patio, en un sitio abierto, en una terraza donde se pueda esparcir. Ese agua que cae lleva aceite, por lo tanto hay que dispersarla. Normalmente lo que voy a hacer en esto es que voy a conseguir, o ya la tengo allí, una bolsa grande y la voy a adecuar de tal modo que me quede un espacio ya definido para cuando lo vaya a lavar, lo pongo sobre la bolsa, una parte adentro, y con la pistola lo lavo y el agua queda en la bolsa.
hay que ser muy creativo en este aspecto. Una vez que hemos terminado el proceso de impresión de 3, 4, 5, 6, yo he hecho hasta 10, 12 cuadros en un proceso que dura un tiempo, pero que salgo de esa primera parte de la impresión. Es un proceso como de canalización, he dicho, de la conciencia del tema. Una vez que hemos terminado hay que limpiar. La limpieza es muy importante. Las latas que están untadas de pintura, si no se va a trabajar más por ahora, entonces la opción es si las botamos o simplemente las guardamos, las envasamos en frascos para conservarlas y vamos a pintar próximamente. Limpiar muy bien los pinceles que se hayan usado para esparcir la pintura sobre el gel, limpiar los instrumentos. La limpieza es fundamental, es parte fundamental del taller. Es un reafirme de la disciplina y del compromiso. Recoger todos los materiales, los trapos, que son muy importantes para la cosa de la limpieza, hay que tenerlos a la mano, lo mismo que los guantes. Una vez hay que desechar ese gel. Ese gel trae, que sacamos de aquí, trae aceite y pintura de aceite que es muy escandalosa en superficie, entonces hay que desecharlo adecuadamente. Recuerden que el estilo con que se trabaja es parte de lo que tú eres también, ¿no? Parte del valor que le damos a lo que hacemos, y en este caso todo el proceso del taller tiene que ser totalmente circular. Todos los procesos se deben dar y nada debe sobrar, nada debe estorbar. Dios los bendiga, que tengan muy buenas tardes, y ha sido un placer compartir esto en este momento tan difícil. Quédense en casa, por favor, no salgan mientras exista este gran peligro de contaminación. Dios los bendiga y buenas tardes.